Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriela Fortuna e hoje eu vou te ensinar um passo a passo muito fácil, descomplicado, para você fazer seu fio-a-fio, aprender um fio-a-fio comum ou um fio-a-fio avançado, e os dois vai ficar super natural na sua cliente. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que eu faço os meus fios. Antes da gente começar o estudo, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você sempre receber as notificações dos próximos vídeos e não perder nada, tá? Então, vamos lá. Muy bien, vamos a empezar con la práctica. Ahora yo voy a hacer aquí un entrenamiento para enseñarte cómo hacer un pelo a pelo básico, ¿vale? Un pelo a pelo común que puedes hacer en una clienta, un cliente que no tiene tanto pelo o que tiene bastante pelo también. Te voy a enseñar dos formas de hacer un pelo a pelo común, ¿vale? Que sea más fácil. Es recomendable para los principiantes. Aquí tengo mi proyecto, ya la forma de las cejas, y desde aquí abajo de la forma yo voy a empezar con mi primer pelo, mi primer dibujo de pelo, que yo llamo de guía, ¿vale? Yo voy a hacer con un bolígrafo. Sale el pelo de abajo de la forma hasta arriba, que sube y termina, siempre yo me gusta hacerlo curvado para que sea más natural. De aquí yo voy a hacer una otra guía. Esta guía se puede hacer en la clienta con bolígrafo en gel blanco, que sale de abajo del proyecto, del diseño, y que llega hasta el final de la cola, sube un poquito hasta la mitad de la ceja. Y aquí yo voy a empezar a hacer pelos por abajo, pelos que salen del diseño y que llegan a la guía y terminan en la guía. Y yo voy rellenando toda la parte de abajo hasta la cola de la ceja. El último tiene que ser justo por encima del diseño. Y ahora yo voy a pasar por encima de la guía para hacer este pelo. Perfecto. Yo he ya demarcado toda la zona inferior de la ceja y ahora yo voy a demarcar la zona superior. Yo voy a hacer pelos más curvados también que salen de arriba y terminan en la guía. Y así voy rellenando toda la parte de arriba. Con pelos más largos, ¿vale? No pasa nada, puedes hacer pelos largos al principio que quedan natural. Pero te voy a enseñar una otra forma de hacer para que quede aún más natural tu pelo a pelo. Muy bien, ahora la parte central. Siempre tengo que empezar aquí al lado de la segunda guía para rellenar la parte central, ¿vale? Y yo voy empezando a hacerlos, llevando hasta el medio y voy subiendo y haciendo pelitos curvados también para que quede más natural. Y hay que tener cuidado con el microblading para no cruzar pelos. Yo no puedo cruzar con mi tebori, con mi cuchilla, un pelo que ya está hecho. Yo voy a subir y terminarlo antes de tocar en el pelo que ya está hecho. Ahora al principio me gusta hacer pelos más cortos, 1, 2, 3, 1, 2, y yo voy rellenando el principio con 1, 2 y 1, 2. Perfecto. Aquí yo puedo meter un pelito más, ¿vale? Y ya estaría listo, un pelo a pelo común para mi cliente. Yo que hice en el principio te voy a enseñar aquí abajo, ¿vale? Los pelos del principio. Sería uno que sale de abajo, 2, 3. El segundo más de arriba, yo empiezo a dibujar, y el tercero más de arriba 1. Y aquí donde dice 1, 2 sería uno de abajo y el segundo que empieza del medio y sube hasta arriba del proyecto. Es muy fácil. Ahora, si quieres hacer un dibujo, ¿vale? Que sea aún más realista, puedes meter más pelitos cortos por aquí, en esta zona. Serían pelos que empiezan entre un pelo y otro, entre los dos pelos largos que están dibujados. Yo siempre los hago en el final, cuando estoy terminando el trabajo, los cortitos. Aquí yo dibujo un pelo que sale más de abajo y que termina en el pelo largo, sale del medio y lo termino en el pelo largo con cuidado para no cruzar.
Y así yo voy rellenando este espacio que yo he dejado en la parte superior del pelito, pelitos cortos entre los pelos largos y que termina en el pelo largo que está hacia atrás. Y aquí se queda así mucho más natural, más realista. Y aquí yo puedo meter un pelito más, ¿vale? Y aquí ya está listo un trabajo común de pelo a pelo, pero realista, porque yo he hecho pelitos cortitos. Ahora os voy a enseñar cómo hacer una práctica, un entrenamiento de pelo a pelo avanzado, que son pelos que hacemos en clientes que no tienen nada de pelo o que tienen muy poquitos pelos. Es muy importante siempre practicar en el papel, luego en el látex, para después hacer en la clienta o en el cliente. Aquí yo voy a hacer un proyecto, una forma de una ceja con lápiz y luego yo voy a hacer la práctica con un bolígrafo. Yo siempre hago este proyecto con un bolígrafo en gel en la piel de mi cliente, en gel blanco. Bueno, aquí yo estoy haciendo una guía. Yo hago también con un boli en la piel con bolígrafo en gel blanco, porque es la guía, ¿vale? Que yo voy a hacer en los dos lados para que queden iguales. El pelo a pelo, para que queden los dos lados iguales. Ahora, para hacer los pelos iniciales, me gusta hacer este dibujo 3, ¿vale? Iniciar con 3 y luego 2, uno que va hasta el medio y otro que sale del medio hacia arriba. Y aquí donde llega la guía, yo voy a hacer ya los pelos más largos, donde empiezo a hacer los pelos largos que tocan en la guía. Salen del proyecto, de la base, de abajo, y sube hasta la guía. Y yo voy llenando la parte de abajo hasta terminar hasta la cola de la ceja. Es importante que la cola siempre sea más fina y el último pelo que sea justo por encima del proyecto. Ahora los pelitos más cortos que salen entre los dos pelos largos, que son pelos triángulos, que yo hago el que sale de la base y toca en el pelo largo. Otra vez de la base y toca en el pelo largo que ya está dibujado. Yo siempre hago en fases diferentes. Primero los largos, luego los triángulos, ¿vale? Esta es la fase 2. Y ahora la tercera fase es otro pelo que sale un poquito más de arriba también y toca en el pelo largo. No sale de la base porque así queda más natural. Y yo voy haciendo en toda parte inferior la fase 3. El pelo que sale un poquito más de arriba y toca en el pelo largo. Y así sigo rellenando la parte de abajo. Ahora, como me sobra, me queda espacio, ¿no? Yo puedo hacer pelos rellenando, que sale también un poquito más de arriba del pelo anterior que yo hice. Y yo voy haciendo pelos sueltos para llenar más los espacios, los huecos que quedan. Aquí me queda también un espacio, yo puedo meter un pelo por aquí, así como el pelo que sale de atrás y toca en el pelo que estaba dibujado. Solo las puntas se tocan, porque hay que tener cuidado para no cruzar pelos. Con el tebori no podemos cruzarlos con las agujas. Aquí en la parte superior yo voy dejando espacios también, haciendo pelos que salen de la forma, más curvados y bajan. Dejo espacios porque yo voy a hacer pelitos cortos por aquí, cortos entre los espacios que tocan en el pelo largo que está dibujado ya. Primero hago los largos, ¿vale? Como yo hice en la parte inferior. Largos y al final después yo voy haciendo los cortitos, llenando, rellenando. Por aquí se me hace falta alargarlos, yo voy alargando. Yo toco en el pelo hecho y yo voy a alargar un poquito más, no pasa nada, yo hago esto con la aguja también, si me hace falta.
Mira aquí, yo voy a hacer los cortos otra vez. Toco en el pelo largo y voy alargando un poquito más para llenar mi forma, ¿no? El proyecto. Otra vez los cortitos que van tocando en el pelo que está hacia atrás dibujado. Muy bien. He terminado la cola. El último pelo me sale justo por encima de la forma, el pelo superior e inferior de la cola. Tiene que cerrar la cola. Y los dos se encuentran, el superior e inferior. Y yo voy a mirar cómo está, si me hace falta hacer un pelito más, yo puedo meter pelos por aquí y el principio me gusta dejar más natural. Esta zona entonces yo hice 3, 1, 2, 3, ¿vale? Y es suficiente y luego yo he seguido haciendo dos pelos, 1 y 2, uno que sale de abajo y el segundo un poquito más de arriba y sube hasta el proyecto. Por aquí yo hice el pelo más largo, luego yo hice el triángulo, el pelo que sale por adelante y toca en el pelo largo. Esta zona entonces tenía el pelo largo, el triángulo y el pelo que salía de atrás, ¿vale? Y ha tocado en la punta del pelo largo para llenar los espacios y he terminado con pelitos cortos, sueltos. Por aquí primero hice el pelo largo y luego fui haciendo las ramificaciones, las tramas, los pelitos cortos que tocan en el pelo largo y he rellenado de esta forma. Espero que te hayas gustado. Aquí yo te acabo de enseñar el pelo a pelo avanzado de mi técnica Microblading Nano Brows. Ahora puedes repetir el vídeo, volver cuantas veces necesitar y es importante hacer a la práctica en el papel. Ahora te voy a enseñar si hacer una sombra, por ejemplo, yo tengo ya hecho mi pelo a pelo, ¿vale? Y yo puedo hacer una técnica híbrida que se llama que pelo más sombra, que es un difuminado que yo voy haciendo entre los pelos que ya están hechos. Entonces, entre los espacios de los pelos, yo voy haciendo una sombra sutil, no muy marcada. Es importante que, si es una técnica híbrida, los pelos tienen que destacar más que la sombra. La sombra tiene que ser muy sutil. Y si mi cliente le gusta una forma más marcada, que aún así sea natural, porque es muy importante siempre seguir con naturalidad en cada trabajo, aunque sea sombra o sombra con pelo a pelo, tiene que ser siempre natural y que se vea más los pelos que la sombra. Por eso yo siempre empiezo la sombra, yo hago la sombra en una técnica híbrida, que se quede la sombra solo en la zona central, ¿vale? En la zona central de las cejas. La sombra nunca sale desde abajo de la forma o desde arriba, se queda en la zona central para que se vean donde se empiezan los pelos, tiene que ser solo pelos empezando, se ve más bonito. Y la parte superior también, solo pelos en la forma, ¿no? Donde toca la parte superior, la sombra sale solo más de abajo, ¿vale? En la zona central. En la cola, claro que la cola, el final de la cola es más finita la cola y yo puedo pintar toda la punta de la cola. Aquí donde se encuentran los pelos, yo voy haciendo la sombra también, ¿vale? Ya la sombra es para llenar la parte que no tiene pelo, para llenar un poquito más, marcar un poco más. Y bueno, es importante controlar para que no quede oscuro la sombra. Cuanto más veces yo pasar en una zona que yo hice sombra, más oscuro se va a quedar. Entonces, si yo volver aquí donde ya tiene sombra, quiere decir que va a oscurecer, va a marcar más. Y yo no quiero que la sombra quede más oscura. Hay que controlar cuántas veces yo voy a pasar en una zona que yo hice sombra.
Es importante pasar una o dos veces máximo, ¿vale? Para que sea pelo siempre más destacado que la sombra. Muy bien, la cola queda más en la puntita con más sombra. Y el principio también de las cejas, el inicio, como nuestras cejas naturales, ¿vale? Nuestras cejas siempre el principio es más natural, no se ve tanto pelo. Y para que se quede más natural, el principio no puede ser marcado, ¿vale? El principio tiene que ser más natural que todas las cejas. Y el principio a mí no me gusta hacer sombra. Y yo siempre dejo los pelitos iniciales sin sombra. En el papel se puede borrar, es un arte. Es importante siempre practicar en el papel porque es donde vemos donde podemos probar pelos diferentes, dibujos diferentes, si la sombra queda más marcada, si queda bonita, cuántas pasadas yo puedo dar, ¿vale? En el papel. Y así cuando me gusta mi práctica en el papel, yo puedo avanzar para hacer un látex con la aguja y con mi tebori. Y luego cuando me gusta hacer ya con la aguja, porque es importante estar 100% contenta con su trabajo, con su arte, para hacer en la cliente después, porque no podemos probar directamente hacer sombra o pelos diferentes en una piel, porque es un trabajo que dura un año y primero hacemos prácticas en el papel. Bueno, a mí me encanta hacer arte, hacer prácticas en el papel también. Para mí es como una meditación, me encanta. Aquí es la zona límite donde yo voy a llegar con la sombra, ¿vale? El principio me queda solo, yo dejo los pelitos, los 3 y los 2, ali en el principio más o menos un dedo, ¿vale? De pelos, solo pelos, y luego un dedo por adelante yo puedo empezar a hacer la sombra. Aquí vamos terminando. Muy bien, y aquí tenemos una técnica híbrida, pelo a pelo más sombra, o llamamos también de 3D. Hay mucha gente que llama de 3D porque solo pelos no da tanto volumen y pelo a pelo con sombra da un poquito más de volumen a un cliente que no tiene nada de pelos. Este sería un pelo a pelo más realista para quien no tiene nada de pelos, pelo a pelo 3D. Espero que te hayas gustado de mi arte. Muy bien, ahora te voy a enseñar a hacer un trabajo de pelo a pelo avanzado. Son dibujos más trabajados. ¿Qué voy a hacer? Primero yo voy a hacer una forma de una ceja. Bueno, dentro de esta forma yo voy a dibujar los pelitos. Yo voy a hacer la forma con un lápiz y ahora los pelos yo voy a dibujar con un bolígrafo negro. Aquí es donde voy a dibujar mi primer pelo, que sería mi primera guía. Este pelo sale de abajo de la forma y sube, yo siempre hago curvado y sube hasta el borde de arriba de la ceja. Ahora yo voy a empezar a hacer los primeros pelos. Yo voy a hacer aquí 1, 2, 3. Me gusta hacer 3 pelitos al principio y luego yo sigo con 2 pelos, 1 y 2. Mira que yo siempre hago el segundo que empieza más hacia arriba que el pelo de adelante, porque así queda más natural. Y voy haciendo los 2, 1, 2 hasta llegar en la guía. Entonces yo hice los 3 primeros, 1, el segundo empieza más de arriba y el tercero más de arriba aún, y el tercero tiene que ser curvado. Los primeros pelitos, los 2 primeros yo hago más rectos, un poquito más rectos, que así queda más natural también. Si yo quiero hacer una ceja que empiece con la forma más cuadradita, yo hago de esta forma los 2 primeros más rectos. Y luego voy siguiendo haciendo hasta la guía los 2, 1 y 2, ¿vale? El primero empieza desde abajo y el segundo más de arriba. El segundo pelo curvado.
Bueno, yo hice desde aquí mi primera guía, ahora yo voy a hacer otra guía, que luego sale la guía de donde he terminado de hacer, ¿vale? Mi primera guía, y ahí de arriba yo voy a hacer mi segunda guía, pero yo voy a demarcarla con un lápiz. En la clienta, en el cliente, puedes hacer con un bolígrafo en gel blanco en la piel del cliente, para que no necesite hacer un pelo súper largo. Con la lámina, digo, ¿no? Con la cuchilla cuando vas a trabajar con microblading. Ahora yo voy a hacer solo pelos largos. Esta es mi primera fase. A mí me gusta hacerlo así. Primero, solo pelos largos que sale de abajo de la forma y va hasta la segunda guía. Voy haciendo más o menos como una S, curvando para que no sean tan retos, porque así queda más natural. Y yo voy bajando hasta la cola y el último tiene que ser justo por encima de mi proyecto en la cola. Ahora los de arriba, curvados, sale del proyecto de la forma de la línea, curva y baja. Y así voy yo haciendo también pelos más largos, ¿vale? Este sería esta fase 2, ¿vale? Sería solo de pelos largos, ascendentes y que bajan también descendentes. Fase 2 son los pelos largos. Ahora, bueno, aquí yo que hice son pelos en forma de S, los de abajo y los que bajan ahí en el punto alto de la ceja, largos que bajan. Ahora yo voy a hacer pelos cortos para que dé más naturalidad en la ceja. Pelos cortos. Los pelos cortos pueden salir hacia atrás, entre los dos pelos largos, de abajo de la forma y que se unen, ¿vale? Se juntan al pelo largo que ya está hecho en el papel aquí o que ya está hecho en la clienta, en la piel. Muy bien, así voy terminando por aquí la fase 2 y voy haciendo iguales hasta la cola. Ahora voy a hacer los de arriba, serían los pelos cortos también que se juntan con los pelos largos que están bajando. Es mejor girar el papel para que puedas hacer más fácilmente. En el cliente también puedes moverse, ¿vale? En la camilla para que tú puedas dibujar más fácilmente cada pelo. Y así voy uniendo, voy haciendo los pelitos cortos que se unen a los pelos largos que están hacia atrás. También los hago más curvaditos y aquí en la cola, como tengo estos que son más rectos, yo tengo que hacerlos más cortitos, más rectos también. El curvado yo siempre hago como está la curvatura que sale de arriba de la forma. Yo voy a hacerlo curvado igual. Si salen más rectos, yo voy a hacer los cortitos rectos también. Ahora yo puedo hacer pelos sueltos por aquí, que empiezan más de arriba, no empiezan desde abajo del diseño, no empiezan más de arriba, que así queda más natural y yo voy rellenando estos espacios que me quedan por aquí. Muy bien, así yo puedo mirar si aún queda más espacios. Por aquí yo puedo hacer un suelto y que se une al pelo largo. Y ya está. Fase 2 lista. En la fase 2 yo que hice fue como si fuera un triángulo por detrás del pelo largo. Un pelito que se une al pelo largo. Y los pelos que estaban bajando, yo hice los pelitos más cortos que se unen al pelo largo también. Y luego hice los pelitos sueltos en los espacios que quedaban. Fase 3, yo fui haciendo pelos cortos para rellenar más y he terminado
un pelo a pelo avanzado de cejas. Ahora yo he preparado por aquí una práctica solo para hacer los pelos iniciales, porque es muy importante practicar, por ejemplo, más de una vez los 3 pelitos iniciales, como lo hice aquí ya en el papel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque así yo tendré mucho más fácil, ¿vale? Para hacerlo y donde voy a practicar, donde voy mejorando mi dibujo y cuando yo vaya a hacer en mi clienta me saldrá mucho más fácil de trabajar, ¿vale? Entonces por aquí, yo que hice los pelitos iniciales en la línea de arriba, los 3, 1, 2, 3, los 2, ¿no? 1, 2, los que me gustan hacer 3 y 2 enseguida. Y aquí abajo yo voy a practicar también los pelos triángulos. Entonces yo hice los 3 iniciales, luego he seguido con 2, 1 y 2. Y aquí el triángulo que se une al pelo más largo. Yo hice el pelo largo y el triángulo que sale entre los 2 pelos largos. Estoy dibujando con un color rojo. El pelo, este triángulo puede salir un poquito más de arriba, no hace falta que salga también desde abajo de la línea del proyecto, del diseño de la ceja. Aquí también yo puedo jugar con los triángulos más cortitos. Este pelito que yo hice, el segundo más corto, yo puedo hacer un triángulo, un pelo que se une a él. Porque si mi cliente, por ejemplo, me pide, yo quiero llenar más estos espacios que me sobran aquí al final, cuando tú haces un trabajo y tu clienta te pide para llenar más de pelitos, tú puedes jugar, así quedará natural también, se te quedan espacios, ¿vale? Bueno, voy a seguir con la práctica por aquí. Te estoy enseñando para que tú hagas también ahí tranquila una práctica, una meditación o tranquilo, ¿no? Hay que hacer siempre prácticas como estas. Mira, yo hice un triángulo más largo y un triángulo más cortito, que yo puedo hacer los más cortos en el principio de las cejas donde tenemos pelitos cortos, ¿vale? Aquí es otra forma de triángulo. Mira, este otro triángulo que yo hice, yo hice el pelo largo y un pelito corto que se une por adelante, ¿vale? Es otra forma de hacer el triángulo. Y aquí yo sigo jugando con los pelos, mira, 1, 2, 3, 1, 2 y el triángulo que sale desde adelante del pelo largo es una otra forma de hacerlo. Las dos maneras quedan bonito. Lo más importante es que yo que hice de la misma forma que yo hice de un lado de la ceja, yo tengo que reproducirla en el otro lado. Yo tengo que acordarme siempre de cómo yo hice el triángulo de un lado, yo voy a hacer igual en el otro lado, ¿vale? Ahora, bueno, ahora aquí para reforzar, ¿no? El dibujo que yo hice con un boli en rojo, yo voy a repasar los 2 triángulos que yo hice de 2 formas diferentes. Esta es de una manera y esta es otra manera de hacer triángulos. A mí me gusta hacer los dos, ¿vale? Yo te he enseñado las 2 formas. Ahora, yo que voy a hacer aquí abajo son pelos aún más trabajados para hacer en el principio de la ceja de mi cliente, ¿vale? Más trabajados aún, que son triangulitos que yo voy a hacer para que tú hagas también si quieres jugar, porque así tú tienes diferentes estilos de dibujos y puedes jugar de acuerdo como sea la ceja de tu cliente, ¿vale? Mira aquí, los 2 primeros yo hice curvados hacia afuera, ¿vale? 1, 2 curvados apuntando hacia afuera, hacia la izquierda, y el tercero apuntando hacia adentro. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer triángulo al revés en estos 2 que apuntan hacia afuera. Mira, yo he hecho uno más recto que se une a la punta de estos 2 primeros y luego yo hice el triángulo normal en el tercer pelo. Y yo voy siguiendo
¿vale? Con mi guía, el pelo largo, ¿te acuerdas del pelo largo con un pelo que se une al pelo largo. Y por aquí yo puedo también jugar a hacer pelos 1, 2 que sean más largos, como si fueran la guía con 2 pelos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, yo no hago la guía con un pelo, solo un pelo largo solo, no, yo puedo hacer 1, 2 jugando con 2 pelos. Y bueno, para acordarte que los pelos que salen del punto alto y bajo, ¿vale? Yo hice pelitos cortos que se unen a estos pelos largos. Aquí es para retomar el trabajo que yo te he enseñado en las cejas y también que tú puedes hacer la práctica solo de estos pelos separadamente para que quede más claro para ti y automático y que te salga más fácil cuando vayas a trabajar con el cliente. Así tú podrás jugar, como yo he dicho ya, puedes jugar con las cejas que tiene tu cliente. Si tu clienta o tu cliente tiene pelos ya en las cejas, tú podrás jugar de acuerdo con los pelos que tenga ella para que salga más natural. ¿Vale? Y aquí jugando entonces con 2 pelos, 1, 2 largos, é uma outra maneira de fazer pelos no meio da ceja. Como é fácil, gostou do treino? Agora é só você treinar mais vezes, não deixe de treinar na pele artificial também antes de você fazer na sua cliente o trabalho. E se você gostou, comenta aqui pra mim saber o que você achou e eu preparar mais vídeos como esse pra você. Compartilha com quem precisa saber também e aprender a fazer um fio a fio descomplicado. E eu te vejo no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo que eu fizer pra você, tá? Então, até lá!